Recibe un cordial saludo en nombre del equipo de la Quinta Ola. Nuevamente, mi nombre es Guillermo Briceño. Te voy a presentar esta primera parte de el por qué nosotros estamos en la Quinta Ola y por qué resulta tan importante, porque es un proceso tan coyuntural. En el proceso que he vivido, yo soy de profesión psicólogo social. He hecho todo un proceso también de investigación acerca de lo que implica las representaciones sociales, la forma como se estructura en nuestra mente ciertos productos que se terminan convirtiendo en estereotipos, que se terminan convirtiendo en prejuicios, en creencias, en imaginarios, y que fruto de eso pues los interiorizamos y luego los proyectamos en nuestro entorno. He tenido la oportunidad desde hace bastante tiempo de conocer técnicas modernas que son muy promocionadas, muchas veces casi milagrosas, como la PNL. Últimamente ha sonado mucho la cuestión de la ley de atracción y muchas otras técnicas que nos venden y nos prometen que nos van a solucionar nuestros problemas, que nos van a permitir salir de dificultades, que nos van a permitir también tener mucha afluencia de dinero, mucha riqueza. Y la verdad es que, empezando porque estos programas surgen dentro de un contexto muy diferente al nuestro, surgen tal vez dentro de un contexto europeo, dentro de un contexto estadounidense, pero es muy diferente nuestro contexto como latinoamericanos, porque nosotros debemos concebir nuestra propia historia, qué es lo que nosotros hemos vivido, cuál ha sido nuestra realidad como latinos, desde Argentina hasta México, Colombia, Ecuador, Perú, cuál ha sido la realidad que hemos tenido que pasar y que se ha estructurado en nuestra psique, porque es que esa realidad, esa historia, 400, 1000 años y tal vez más, vive con nosotros. Es decir, eso no quedó atrás, está paralelo en este momento a nuestra psique colectiva. Y si es nuestra psique colectiva, pues termina también interiorizándose en nuestra psique individual. Entonces, lo que vamos a ver de una forma muy detallada y muy nuestra es lograr como desentrañar, ¿sí? Desenredar ese proceso para darnos cuenta, para que tú en este momento te des cuenta por qué tienes la realidad que tienes, pero dentro de tu contexto latinoamericano. Porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros vivimos un proceso que fue muy traumático, que hasta el momento no ha sido resuelto, por más de que queramos implementar este tipo de técnicas y decir que lo vamos a resolver, realmente está muy metido en nuestro inconsciente colectivo, que resulta también en un producto como nuestro inconsciente individual. Entonces, a lo que vamos en este momento es a mirar etapa por etapa y cómo esas etapas que vive la humanidad las vamos a pasar a la etapa que vive el latinoamericano, que vivimos nosotros como latinoamericanos. La primera fase de la que hablamos, que fue la fase del cazador, la fase en donde hasta ahí solo resolvíamos inmediatamente nuestros instintos básicos, es decir, tenemos hambre, pues vamos, cazamos, comemos y satisfacemos ese instinto básico. Notemos que hasta ahí no surge todavía la etapa de la agricultura, pero siempre que ocurre un proceso de cambio en la humanidad, ese proceso de cambio primero se genera en la conciencia, primero estamos evolucionando, ¿sí? Evolucionando nuestra conciencia. Como un paréntesis te voy a decir que muchas veces es comparado el proceso desde que estamos en el vientre materno, desde que nacemos, en nuestra primera infancia, en nuestro primer año, en nuestros 2 primeros años, es muy comparado a la etapa de la infancia de la humanidad. Y de hecho es así, se puede hacer paralelos y nos damos cuenta que nosotros vivimos nuevamente esos estadios. Entonces, en esa primera fase instintiva, básica, es la que se considera la fase del cazador. Pero viene esa segunda fase
de la que es absolutamente trascendental que la comprendamos, y es que surge un cambio, una evolución en nuestra conciencia, porque evoluciona el neocórtex también, pero evoluciona la conciencia, y es donde podemos concebir el espacio-tiempo. Nos damos cuenta que existe un ayer, que existe un hoy y que existe un mañana. Ahí surge el concepto de semilla. La semilla, ¿sí? Simiente, donde podemos sembrar y podemos cosechar. Es decir, podemos posponer ese instinto básico, ese instinto que no nos permitía proyectar a futuro, pero en ese momento somos capaces de retenerlo, de posponerlo y sembrar hoy y esperar una cosecha en 6 meses o en un año. Surge el concepto de familia. Ya podemos, la mente logra expandirse, la mente logra ampliarse y nos damos cuenta que cada acción que desarrollamos hoy, que implementamos hoy, que hacemos hoy, esa acción va a generar consecuencias a futuro. ¿Por qué? Porque logramos ese punto de la conciencia de la humanidad. Si lo llevamos al caso de Latinoamérica, ¿sí? Hasta esa fase, pues también existía todavía fase de cazador, pero también fase de recolectores, ¿sí? Dependiendo de las tribus, dependiendo del país donde estuviera en ese momento la determinada tribu, ¿sí? Pero lo fundamental aquí es que si lo llevamos a las fases evolutivas, estábamos experimentando la fase de la madre, ¿sí? Es decir, hasta ahí estábamos muy compenetrados con lo que es la naturaleza, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en mi región se habla siempre de Bachué, pero no se habla, digamos, de una deidad masculina, ¿sí? De un dios masculino, sino se habla de una diosa Bachué como la creadora de la humanidad. Hasta ahí estamos en la fase madre, por eso esa compenetración con la naturaleza, el no agredir la naturaleza, el considerarla y el tenerla en cuenta para muchas de nuestras acciones. Pero se preveía que venía una siguiente fase, que es la fase del Padre, ¿sí? Es donde entra la fase del Padre, igual que sucede en nuestra más temprana infancia, donde todo para nosotros es madre, estamos dentro de un vientre materno, luego nacemos, seguimos siendo madre, porque hasta ahí no hay una identidad individual, sino seguimos identificándonos con la madre y poco a poco vamos a darnos cuenta que somos algo diferente a la madre. Entonces, esa fase que está experimentando Latinoamérica como fase de madre, ya muchos en ciertos estados, algunos chamanes podían en ciertos estados lograr darse cuenta de que algo estaba por venir, de que iba a venir un dios blanco, según lo que ellos podían predecir en esos estados que podían experimentar, ¿sí? Y logra predecir que llegaría un hombre blanco, considerados para él un dios blanco. Pero lo que no nos alcanzamos a imaginar, lo que no se alcanzaron a imaginar a ese momento, es que iba a ser una fase o una ruptura tan dura como llegan los foráneos, llega el llamado conquistador, llega con toda su prepotencia, ¿sí? Ya con armas, ya con una concepción diferente, una concepción de conquistador, y es que el conquistador tiene la mentalidad de que cuando llega a un sitio, eso le pertenece porque él lo descubre, porque él lo conquista. Fijémonos que este es un patrón que está o estamos muy influenciados por ese patrón, porque nuestro comportamiento parece que se dividiera en dos. O asumimos el papel de víctima o asumimos hoy en día, estamos hablando, el papel del conquistador. Esa fue una de las herencias más trágicas que hemos recibido, porque llega y se rompe con una cultura hasta ese momento establecida y se rompe bruscamente. Llega, se le arrebata lo que tiene, se le quita todo, se le despoja, encima de eso se le quita a la familia, la esposa, las hijas, y aparte de eso lo pongo a que cargue en mis naves
que traigo hasta ese momento, lo pongo a que cargue eso que yo le estoy quitando, ¿sí? Eso que ellos están robando, que están hurtando, que están apropiándose de algo que no les pertenece, y encima de eso los pongo como esclavos a que carguen esos mismos productos que son de ellos para ellos podérselos llevar. Entonces, eso es algo muy traumático que hoy en día aún no hemos podido resolver. Si lo vemos el caso más real o más vivencial, es cuando nosotros vemos a un político que asume un papel de gobernante y el solo hecho de que asume ese papel de gobernante vuelve y se encapsula dentro de ese conquistador, llega nuevamente, asume ese cargo y dice esto es mío y empieza a disponer como si fuera propiedad de él. Es decir, la persona no está asumiendo el cargo como un servidor público que es lo que realmente debería ser, sino que asume el papel de gobernante, yo gobierno, yo dispongo y esto es para mí. Y eso es algo que todavía lo guardamos como rezago. Entonces, esta primera parte es para que tú te des cuenta que ese mismo contexto histórico lo tenemos o lo tienes interiorizado, como colectividad lo tenemos interiorizado y es una de las fases que es importante que podamos resolver si queremos transformar nuestra realidad, porque por más programación neurolingüística que le metamos, por más ley de atracción, ese inconsciente colectivo está tan profundamente arraigado que es muy difícil de que logremos superarlo. Se necesita una reelaboración, porque esa fue transmitida de generación en generación y ni siquiera fue transmitida genéticamente, porque eso está en algo que vamos a conocer, que se llama los campos morfogenéticos, o sea, nacemos a ese campo morfogenético, nacemos a ese contexto histórico, nacemos a esa religión, y luego esas creencias, esos estereotipos, esas costumbres son interiorizadas y resultamos actuando de acuerdo a eso que hemos recibido de esa conciencia colectiva y por eso somos un producto de esa conciencia colectiva. En este momento, la propuesta es que logremos reelaborarlo y que logremos proyectar una realidad diferente. Mi propuesta es que si tenemos en cuenta, que si tienes en cuenta ese contexto histórico, que si tienes en cuenta cuáles son tus creencias más arraigadas, más profundamente arraigadas, y las logras reelaborar, porque eso es el proceso más importante, que logres reelaborar ese proceso para que ahora proyectes la realidad que realmente quieres, que realmente deseas. Saltándonos un poquito, eso es lo que propone la quinta ola. La quinta ola lo que propone es que nosotros somos seres humanos creadores. Nuestra conciencia es capaz de crear, es capaz de realizar, es capaz de hacer, pero siempre y cuando logremos despejarla, logremos reelaborar esos traumas, logremos reelaborar esos conflictos y una vez reelaborados, la mente humana, la conciencia humana es capaz de crear porque para eso existimos. Somos co-creadores, somos creadores de nuestra realidad. O sea, la realidad que tenemos, que vemos en nuestro entorno es la que llevamos internamente. Si la logramos cambiar internamente, vamos a lograr proyectar algo diferente y esa es la propuesta. Entonces, espera en el siguiente video, la siguiente parte para continuar con este proceso que nos va a esclarecer absolutamente por qué tenemos la realidad que tenemos y por qué en este momento tú puedes crear una realidad diferente para tu vida.